Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Simón? Bien, gracias. Al lado tuyo me siento bien. La verdad que es un placer para los que nos están viendo o escuchando. Van a ver que es un PLF diferente. Hace mucho tiempo que no tenemos un PLF como esa conversación entre Moshe y Hashem, Panim el Panim, entre cara a cara. Normalmente todos mis invitados tengo el placer de hablar con ellos a través de la pantalla, desde sus casas en cualquier lugar del mundo, pero tengo el zhut, el mérito de tener aquí conmigo al rabino Shimon Mogilevsky. Así que les pido a todos los que nos están escuchando que nos sigan escuchando, pero si tienen la posibilidad esta vez de este episodio verlo por PLF, va a valer la pena porque hace un tiempo me enteré que hace un par de meses se vino a vivir acá muy cerca donde estoy yo. Yo vivo en la ciudad de Plantation, está viviendo en la ciudad de Sunrise, al sur de la Florida, estamos a 10-15 minutos, y cuando unos amigos me sugirieron, tenés que invitarlo a Shimon, tenés que invitarlo a PLF a contar su historia, a charlar con él, ya en los 10 minutos que lo fui a buscar en el auto, ya aprendí un montón de su historia, de su humor, de sus anécdotas, así que va a ser un PLF maravilloso. Y como dicen aquí en Estados Unidos, without further ado, Shimon, Baruch haba, bienvenido. Bien, Baruch Nimtzá, estoy a disposición. Cada uno tiene sus historias, cada uno se mueve en distintos círculos, pero el común denominador es la persona misma. Una vez, por lo general, siempre la gente pregunta, dígame, rabino, ¿para qué estamos en este mundo? ¿No? Entonces, no es que yo lo inventé, pero yo aprendí que nosotros estamos en este mundo por dos cosas. Primero, como somos personas de fe, para alabar a Dios. Pero alabar a Dios es pedir y agradecer. Y segundo, para ayudar al prójimo. Tenemos que aprender que no somos solos, no estamos solos, y que tenemos que compartir, ¿no? Y el compartir tiene muchas tangencialidades. Compartir con la familia, compartir con la sociedad y saber cómo tenemos que dirigirnos y cómo tenemos que realizarnos en nuestra vida particular con el prójimo. Hay algo que siempre enseñé a mis alumnos y que yo lo entiendo y lo practico. En castellano hay, como en todos los idiomas, hay dos sinónimos que en verdad son sinónimos, pero no son iguales. Uno es tolerancia, y a mí no me gusta la tolerancia. Para mí el sinónimo de tolerancia es respeto, respetar a los demás. Puedo no estar de acuerdo, soy un ser humano, ¿no? Tengo mis ideas, tengo libre albedrío, pero tengo que respetar. Y ese es el grave problema que tienen las sociedades y los pueblos, etc. Entonces hay que respetar al prójimo, hay que respetar a las ideas. Valga como ejemplo, nosotros tenemos los tefilín. ¿Por qué el tefilín de la cabeza tiene 4 divisiones? ¿No? Entonces, una de las explicaciones es que como no somos iguales, tenemos que aprender que cada uno es un mundo distinto y tenemos que respetarlo. Maravilloso, Simón. Ya me gustó empezar y escucharte y te podría hacer muchas preguntas sobre lo que acabas de decir, pero quiero ir a tu historia y quiero a través de tu historia, tus experiencias y tu vida ir marcando algunos momentos centrales de lo que fue la vida judía en la Argentina, la Sira, el Templo Libertad. El rabino Shimon Mogilevsky, para los que no conocen, es
es un prócer de la comunidad judía argentina. Vos no lo puedes decir Tan viejo. por tu anabá, tu humildad no te lo va a permitir, pero el famoso minyan de Shimon Mogilevsky, del Templo Libertad, y cómo llegaste ahí, y el Majón del Paraguay, hay tanto para aprender de ti y de tu historia. Pero primero, te hago una pregunta, la misma pregunta que te hice en el auto, y respóndemela como me respondiste en el auto, pero ahora todos te van a escuchar. Si yo te pregunto, Shimon, ¿qué edad tenés? Bien, te voy te digo, tengo 78 años, pero esos 78 están referidos a una anécdota que hubo con Ben Gurión. En el año 30, en Francia, había un primer ministro que se llamaba Léon Blum, que era judío, pero él era socialista y no se daba con el judaísmo. En ese entonces, David Ben Gurión empezó a viajar para recabar apoyo para la idea sionista. Y fue a hablar con él. Y entonces, después de mucho hablar, Léon Blum le dijo, mire, señor Ben Gurión, yo soy francés, soy socialista y soy judío. Y Ben Gurión le dijo, yo estoy de acuerdo, porque nosotros leemos de derecha a izquierda. Entonces, yo tengo 78 años. De derecha a izquierda. No lo escondo. Y además, al mirarme, ya uno se puede dar cuenta también. Los 78 derecha a izquierda, así que en estos 87 años, en estos muchos y buenos 87 años de tu vida, bueno, Shimon. Hubo buenos y no hubo malos. ¿no? Yo soy hijo de inmigrantes. Eso, contame así, contame al pasar, porque nosotros te conocemos como el rabino Mogilevsky, el rabino del Templo Libertad. Contame tu historia antes de llegar al Templo Libertad y después inauguramos una nueva sección, una nueva pregunta aquí en Pieles. ¿Cómo es tu Sipur Ishi? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tu biografía? ¿Dónde naciste? ¿El origen de tus padres? ¿Tu formación judaica? Y acá la están llamando al rabino. Bueno. Contanos entonces tu biografía, Simón. Soy hijo de inmigrantes. Mi papá murió cuando yo era muy chico, no lo conocí. Y mi mamá vino de Ucrania y ella, pobre, pasó el pogrom del año 25 en Petlura, ¿no? Y eso la dejó muy marcada y sufrió mucho y murió cuando tenía 46 años, ¿no? Yo me crié con una tía. ¿Y fue tu mamá la que emigró a la Argentina? Sí. ¿Tu mamá migró? ¿Tu papá? Los dos. Sí. Los dos y esta tía trajo 3 hermanas de Rusia. Bueno, y yo estudié en el colegio, en aquella época no había integral, se estudiaba en un colegio hebreo y un colegio del Estado. Estudié en el colegio de Caballito, en la calle Planes. Y ¿dónde está hoy la comunidad de Planes? La comunidad de Planes, sí. Or Israel. ¿Or Israel? No sé, yo se llama Or Israel. Contacto con ellos. Okay. Bueno. Y después entré al Majón de Limudea y Adut, que era el lugar, digamos, donde creó la congregación israelita, el Templo de Libertad, un seminario, llamémoslo así, donde se estudiaba 5 años y después se recibía como maestro, profesor. ¿Ese es el famoso Majón de Paraguay? No, es el Majón del Salvador. Majón del Salvador, nunca escuché. Sí. Entonces, el Templo Libertad, que ya vamos a hablar del Templo Libertad, creó un seminario para morir. Sí. La casa del Salvador. Para morir del interior. Okay. Que tenía un internado también. O sea que venían del interior de la Argentina a estudiar en Buenos Aires. ¿Y en qué año entraste a estudiar ahí? Yo en el año 48.
Wow, fundación del Estado de Israel, ahí en el Estado de Israel se estaba fundando el nuevo Estado judío y tú ahí estabas estudiando en Buenos Aires. ¿Qué edad tenías? Tenía 12 años, 13 años. 13 años, 13 o sea que era como un tijón, un secundario. Sí, sí. Y uno de los fundadores de el Majón fue Yedidio Efrón. Yedidio Efrón fue el primer maestro normal judío de las colonias de Entre Ríos. Y él fue el padre de una de las más famosas periodistas que hubo en la Argentina, que llamó Blackie. Blackie, ¿no? Bueno, y en ese Majón estudiaron gente que salió gente importante. Aparte de Shimon Mogilevsky. Vos sos como la historia, ¿no? Hay una historia en la Guemará, cuando estás haciendo referencia a eso, que cuando se cuenta los alumnos de Hillel HaSaken, ¿no? Decían de los que Hillel HaSaken tuvo 80 alumnos, que algunos eran como Moshe Rabbeinu y algunos eran como Yoshua bin Nun, y el peorcito de todos, ¿quién era? Rabban Yohanan ben Zakkai, para darnos una idea del peorcito de todos, ¿no? Yo no me considero ni alumno de Hillel, ni me considero una persona importante. Me considero en este momento, me consideraba, porque ya estoy acá, yo sería el último mohicano del Templo de Libertad, que conoció las épocas gloriosas, ¿no? Y bueno. Entonces el Templo de Libertad tiene este seminario de Morim y aparte vos estudiaste estudiaste en el 48 en la calle El Salvador. ¿Qué otros personajes de la historia judío-argentina estudiaron allí? Yo nombraría 3. El primero es Jaime Barilco. Sí. Jaime Barilco fue compañero, pero él salió 3 años antes. El segundo, Baruch Tenenbaum. Baruch Tenenbaum, que fundó la Fundación Wallenberg. Claro, ¿no? sí. Que yo tuve el honor de integrar también. Y el tercero es un filósofo muy conocido en Israel, que es Shalom Rosenberg. Claro, Shalom Rosenberg, por supuesto. Sí. Él estudió ahí. Él estudió ahí. ¿De la misma camada, los mismos años? De la misma camada de Barilco y de Baruch Tenenbaum. Sí. Wow. Sí. Cada uno siguió su camino. Claro, sí, pero era un lugar donde se estudiaba. El estudio era parte de uno, ¿no? Era carne y espíritu, ¿no? ¿Y quiénes eran los morim que tenían en esa época ahí en ese seminario? En este seminario que teníamos era Pinchas Karp, Berelson, el director era el rabino Fink. Rabino Fink fue gran rabino de la Argentina y de Río de Janeiro, y también al final hizo alía y era el Abbedín de Haifa. Mira qué interesante. Sí. Y a ella ya me despierta una pregunta, ¿no? Que ahora vos estudiaste ahí del 48, vamos a decir 5 años. Hasta el 54. Hasta el 54. Son 6 años. 6 años que estudiaste ahí y salías con el título de Moré. Sí. Moré de la Yadut. Para Yadut, sí. ¿Y ejerciste como Moré? Claro, ahí está. En el año 54 salí y en el año 55 tenía que hacer el servicio militar. Entonces, que era obligatorio en esa época. Obligatorio. Entonces, en aquella época, el rabino era el gran rabino Schlesinger. El gran rabino del Templo Libertad. Del Templo Libertad. Y él me firmó como seminarista. Entonces, no es que me salvó, sino que yo, a cambio, fui a Mendoza
para ser moré. Ah, ok. Fue el primer En año. vez de ir al servicio militar, la exención era para que seas como Era, el Sheirut Leumí, lo que sería un servicio pero nacional como Moré en la Keilah de quizás Mendoza. era peor que el servicio militar porque tenía que estar fuera de mi familia, etc. Después estuve un año, Ajá. volví. ¿Había rabino ahí en Mendoza o no había nada? No, No no había. había nada. Justamente tenía un pariente que era era el más religioso de Mendoza, que tenía en general los muy religiosos tienen una cualidad, se pelean mucho en aquella época. Entonces él tenía un minyan en su casa, porque tenía 6 hijos, con los nietos, Ya está. inclusive tenía una mikve en la casa. Y como anécdota, nosotros pasamos Rosh Hashanah del año 55, cuando fue la revolución. Claro. Entonces no hubo... La Revolución de Mayo. No hubo, ¿cómo se llama? No hubo minyan. Claro. Y a las 10 de la noche se apagó la luz porque tenía un reloj de Shabbat, ¿no? Así que estuvimos los 3 solos. Wow. Y la señora Entonces, estuviste en Mendoza y de Mendoza, ¿cómo sigue tu de recorrido? Mendoza vuelvo a Buenos Aires y ahí entré como director, llamémoslo así, había un colegio en Murillo. Oh, en la calle Murillo. Sí, en la calle Murillo. Donde está hoy el templo Dor Hadash, sí, de Max Nordau. pero estaba el templo y a 2 casas de ahí había un colegio, ¿no? Que tenía de mañana y de tarde, ¿no? Entonces, estuve ahí 2 años, después estuve en San Fernando un año, después... En la Keilah de San Fernando. Keilah de San Fernando. Ahí por Tigre. Sí, un colegio bastante grande, ¿no? Estuve ahí. Y después estuve en un colegio en la calle Serrano, hay una comunidad chiquita, ahí había una especie de colegio chiquito, entonces a la mañana, a la tarde estaba ahí y a la mañana en la calle Julián Álvarez. Claro, sí. ¿No? Claro. Y en el año 59, entré, en el año 60, entré al Mahon Letarbut Israel, o sea, al instituto de la embajada, donde se enseñaba el Ulpan. El Ulpan. ¿No? ¿Y ahí entraste como moré? Entré ahí como moré de los cursos de hebreo para adultos. Ahí estuve 25 años. Wow. ¿Y ese es el Majón de Paraguay? Majón de Paraguay. Ok, el famoso Majón de Paraguay, ¿no? Es y entonces, el otro majón que estuviste, del Limudei Yahadut, era patrocinado por el Templo Sira, por el Templo Libertad. Ahí es donde vos estudiaste. Y después el famoso majón de Paraguay, de Tarbut Israel, era patrocinado por la Embajada de Israel en la Argentina. Ok, perfecto, que está en la calle Paraguay. Y también era un gran lugar, un gran centro de estudio. Era el Instituto Cultural, hacían muchas actividades, muy importantes. Y ahí fuiste moré de Ivrit durante 25 años. 25 años. Y te hago una consulta. ¿Siempre tuviste esta pasión por la Yahadut, por el judaísmo? ¿Siempre supiste que querías ser moré, que querías ser rabino? ¿Siempre estuvo desde tu infancia, adolescencia? Yo sentía más que nada, no solamente el ser moré, sino que yo sentía que tenía que servir a los demás. Que eso fue toda mi vida. Eso es bien. Excelente. Toma el café, tranquila. Todo tranquilo. Ok, entonces estamos allá por el año, durante 25 años, desde el año 58, me decís que fuiste moré ahí. ¿Y cuándo te ordenaste como rabino? Porque hasta ahora estamos Shimon como moré. ¿Cuándo recibís la smajá, la ordenación rabínica? En el año 59, sí.
entré al Templo de Libertad, porque estaban buscando una persona que en aquella época, el Templo de Libertad, había mucha gente. Y había gente que era, no voy a decir que era religiosa, pero era observante, tradicional. Entonces los sábados a la tarde había como 30 personas que venían a Minjá y Arbit, y en el ínterin estudiaban Torah. Entonces me tomaron, yo tenía tipo 24 años, me tomaron para enseñar Torah. Y obviamente fue un desafío muy grande, porque había gente que sabía. Entonces me hacían preguntas. ¿Y qué enseñabas, por ejemplo? ¿Qué enseñabas? Para Parashat Shabua de la semana próxima, la que se lee en Minjá. No, la Parashat Shabua de la semana. Sí, la que se empezaba a leer en Minjá. No, la que se leyó. La que se leyó el sábado a la mañana. Claro. Ah, ok. Esa para allá. Entonces me tuve que preparar. En ese entonces surgió que el que era Balcoré era un Hazán que se llamaba Barbarosh, era un hombre que sabía mucho y era un Hazán, no de muy gran voz, pero él se había puesto ya mayor. Entonces le costaba un poco. Entonces me pidieron si yo podía ser Balcoré. Aparte de Moré, de Minjá, de Shabbat, también Sí, Balcoré. Balcoré. Entonces, Balcoré, para los que nos están viendo y escuchando y nos conocen, es el que lee la Torá, ¿no? El lector con el cántico de la Torá. Sí, sí. Entonces, y yo yo había aprendido a leer la Torá cuando tenía 15 años, apenas entré al Majón. Efrón me llamaba Balcriá. Bueno, entonces empecé a leer la Torá. Y como este hombre, en aquella época había 3 Hazanim en el Templo de Libertad. Estaba el Oberkantor, que se llamaba Blejarovich, que para mí fue el Hazán más grande que tuvo la Argentina, del cual no quedó nada. No quedó en grabaciones, nada. Quedó una grabación que yo la tengo de unos slijot, pero el comienzo nada más. No hubo más. Y después había el segundo Hazán, que era el que leía la Torá, y había un tercer Hazán que hacía los oficios diarios, a la mañana y a la tarde. Quiero llegar, ahora en el año 59 es donde entras a Libertad, y después toda tu vida hasta venir acá a los Estados Unidos va a transcurrir en el Templo Libertad, y sos parte de la estructura de los últimos 50, 60 años del Templo Libertad, pero quiero entender un poco, y que a los que lo están viendo y escuchando, que puedan entender un poco qué era el Templo Libertad, qué era la CIRA en ese momento, porque hoy quedó como una comunidad afiliada al movimiento reformista, en una parte donde no hay mucha comunidad judía viviendo allí donde hoy está el Templo Libertad. ¿Qué era el Templo Libertad en los años 50? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, el Templo de Libertad siempre fue el lugar más renombrado o representante de la comunidad, porque fue el primer templo que se hizo, o la primera comunidad. Hay toda una historia, no sé si hay tiempo para contar. El famoso mito del Minyan, de Yom Kippur. Sí, no es un mito. Esos dos judíos que se encuentran bajo un árbol, claro, ¿no? Y ayunan y están leyendo un libro, y dicen el año que viene se dan cuenta que ambos son judíos, y que el año que viene vamos a fundar una comunidad, y así. Eso fue en el año 1860. Ok, no es mito, es realidad, no, esa historia. Parece que es verdad que llegaron a Henry Joseph, llegó de Inglaterra, y como era, y hay algo también importante, todavía había una inquisición oculta, ¿no? Entonces Henry Joseph llegó víspera de Yom Kippur, no sabía lo que hacer, entonces fue a la Recoleta, el cementerio,
¿no? Y afuera había un árbol, el ombú, se sentó y sí, empezó a rezar. Al mediodía la gente se levantaba, iban a comer. Y él se quedó y vio que había otro haciendo lo mismo, que se llamaba Brie. Brie tiene una historia muy linda, porque fue capitán del ejército argentino de Urquiza. ¡Wow! Sí. Bueno, y así, 2 años después, fundaron la congregación. Funda la primera congregación israelita de la República Argentina, Sí, Sira, sí, 1832. Henry Joseph después se convierte en el gran rabino. Sí, claro, le dieron el título de rabino para que pueda representar ante el gobierno, ¿no? También una historia que no va al caso. Y entonces compran, alquilan lugares, etcétera, hasta 1897, cuando murió el barón Hirsch. Cuando murió el barón Hirsch, la viuda mandó una donación de 5.000 francos. Y con esos 5.000 francos se compró el terreno de la sinagoga, del templo. Y se comenzó a construir y se reconstruyó y se lo inauguró en el año 1932. En la gran sinagoga que hasta el día de hoy se puede visitar. Sí. Hoy en día hay un museo que se fundó en el año 57, ¿no? Y 67, y hoy en día se visita el museo y también la sinagoga. Este templo, porque el templo dicen que está, lo fundaron y lo hicieron al estilo de un templo de Alemania, de Essen, ¿no? Ese templo y ese minyan y todo eso fue muy particular, porque ese templo es así. Para los ortodoxos era liberal, porque tenía un órgano, ¿no? Y para los liberales era ortodoxo, porque tenía mejizá, tenía primer piso para mujeres. Entonces, pero el ritual era un ritual ortodoxo. Entonces, cuando vos llegaste al Templo Libertad en el año 59, más allá de la presencia de un órgano, Sí, el famoso órgano del sí, Templo Libertad, sí. que hasta el día de hoy No está. solamente órgano, un coro de 20 y pico de personas, entre ellos mujeres también. Entonces las dos grandes diferencias que podría haber como una comunidad ortodoxa en su momento tenía que ver con el coro y con el órgano, pero todo el resto, el rito, la usanza, el minyandiario, el cumplimiento de kashrut, de Shabbat y demás, no habría demasiada diferencia con un templo ortodoxo. No, después se agregó el micrófono, ¿no? Sí, pero en 59, vamos a llegar cuando... No, el 59 era eso. Y el gran rabino era el rabino Schlesinger. Schlesinger, sí. Ok, perfecto. Y vos llegás a ese lugar y yo sé que había comunidades tradicionalistas, otras comunidades sefaradí, como así, ¿había otras comunidades liberales en la época en Buenos Aires que los veían ustedes como los ortodoxos? ¿Quién estaba? ¿La NSI, que se había fundado? La NSI, había Vidal también fundada por alemanes, dos comunidades fundadas por alemanes. Por alemanes. Y ellas sí eran más liberales. Más liberales, sí. Había una comunidad de un rabino Blum en la calle Kramer, creo. ¿El rabino Blum, el famoso rabino de Perón? No, otro Blum. Otro Blum. Alemán. Alemán. El de Perón. El de Perón era de Paso. Por eso me llamaba Blum en los años... entonces estamos hablando que había unas comunidades liberales, unas comunidades tradicionalistas, y Libertad estaba ahí en el medio. Para todos los que están viendo y escuchando que no son de la Argentina y demás, el Templo Libertad era una institución y no había... Y aparte, era una institución que representaba a la Argentina. A la comunidad judía en la Argentina. A la comunidad judía. Antes del rabino Schlesinger, que llegó en el año 37, hubo otro rabino, el rabino Halfon, que vino de Francia. El consistoire lo mandó, ¿no? Y él creó
los cursos religiosos israelitas para los colegios en el interior del país. Okay. Colegios judíos, interior del país. O sea que era el Templo de Libertad era una institución porque representaba a la comunidad judía y también generaba estos morim, del cual vos sos alumno y egresado de... No era simplemente una sinagoga barrial, ¿no? No era sinagoga que era... No. Y obviamente lo consideraban más bien jerárquica en cuanto la posición económica. Posición económica. Había gente de dinero. Y también es interesante porque si bien su pasado es un pasado ashkenazí por sobre todo, ¿no es cierto? Pero había muchos sefaradí también, ¿no? Los Tehual. Los famosos Tehual. Los famosos Tehual. Bueno, había ashkenazim también, sefaradín también, que hoy en día ya se diluyó, digamos, todo esto. Y entonces estás en el 59, entras ahí. Volvamos a, después de esta segue que hicimos, ¿no? Sí. Para hablar un poco de libertad y entender lo que era ese fenómeno cultural judío, con un minion diario, con Shabbat, con cursos, con rabinos, con varios cantores, con varios hasdanim. Sí. ¿Cómo te ordenás como rabino y dónde? Bueno, yo en el año... por los años 80, ya el rabino Zwicker murió en el año 71, ya son 52 años. Ya hay gente que ni conoce ni escuchó, ¿no? Pero cuando él ya empezó, en el año 60, en los 60, empezó a estar mayor, entonces yo lo empecé a ayudar, ¿no? Y yo lo ayudaba en los casamientos, le ayudaba en las prédicas, entonces empezaron que tenía que ir a recibir una smijá. Entonces se comunicaron con una yeshiva en Nueva York, una yeshiva privada, y entonces yo estuve unos meses y me dieron la smijá. Pero con todo tu yeda, con todo tu conocimiento, era más un trámite que otra cosa. Bueno, digamos así. Y yo aproveché también, hice una relación con la Universidad de Los Ángeles, como para tener un título también. Entonces hice una maestría abierta y después me dieron un PhD. ¿En qué? En religiones comparadas. Mira qué bien. Sí. Así que, bueno, y volví, y en el año 83 empecé a ser rabino. Como el año 83 es el año que recibiste la smajá, Sí, la ordenación. Pero, bueno, la ordenación, digamos... Momentito, sí, momentito. Hay más. Bueno, estuve 6 años como rabino, qué sé yo. Y en eso vinieron de Brasil y estaban buscando un rabino para la ciudad de Curitiba. ¿No? Y empezaron a hablarme de que tengo que ir y ser rabino allá. Yo no quería, pero mi señora, que vivía en aquella época, estuvo de acuerdo. En concreto, fui a Curitiba y estuve 9 años como rabino. Estuve no en bandeja de plata, sino en bandeja de oro, ¿no? Porque son, la verdad, unos años verdaderamente maravillosos. Pero el problema fue que mis suegros se enfermaron, los dos. Mi señora no sabía sí o no, y yo la empujé que tenemos que volver. Y hasta hoy en día, este mes de marzo, van a ser 25 años que volví. Ok, que volviste a Libertad. Volví, me tomaron de nuevo en Libertad. O sea que tuviste un lapsus interruptus de 9 años de libertad, desde el 59 hasta el 83, después unos años de interrumpido, y luego continuaste como rabino en el Templo de Libertad. Pero si bien recibiste la smajá, eso es lo que decía en el año 83, y volviste para Libertad para servir como rabino, ya eras una figura en Libertad y durante años trabajaste en Libertad y también como moré.
Quiero retornar al año 59, cuando entraste a Libertad, porque un año antes de vos entrar a Libertad, entró también a Libertad Marshall Mayer, ¿no? El Exacto, rabino Marshall sí, Mayer. sí. Contanos un poco, alguien que vivió todo eso, ¿no? Que él sirvió como rabino asistente, Schlesinger lo habían traído como No, rabino asistente para la juventud, y después hubo un quiebre y fundó Betel, y esos famosos Tehual se fueron con él, con Ramá. Contanos un poco cómo viviste vos esos años de donde se quebró de alguna forma el Templo de Mira, Libertad. en aquella época yo no lo viví intensamente, porque yo no estaba en relación, porque Marshall vino para la juventud y él empezó a trabajar para la juventud, ¿no? Y no tenía nada que ver con el templo grande, ¿no? Yo yo venía, toda mi vida estuve acostumbrado de venir un minuto antes, irme un minuto después. Ok. ¿No? Así que, bueno, estuve fuera de todas las consideraciones y problemas y todo eso. Pero algo escuchaba, qué sé yo. Escuché también digamos, el choque que había entre lo anterior y lo nuevo, ¿no? Schlesinger y Marshall. Pero el choque más grande fue el seminario, porque llegó un momento de que querían que el seminario, como hubo problemas con el seminario, se creó en el templo. El seminario rabínico. Sí, y se daban clases en el templo. Uno de los que daba era Ederi, ¿no? Y querían que siga en el templo, y ellos no querían que siga, querían un lugar nuevo, porque se iban a dividir. Hasta que al final, en el 63 creo, se dividieron, ¿no? Y bueno, obviamente que Marshall hizo una obra faraónica, no solamente del seminario, sino atraer a la juventud que verdaderamente estaba esparcida y nada tenía que ver con la parte, digamos, no digo ritual sino religiosa, Okay. ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que como anécdota, no teníamos ningún trato con él, pero nos conocíamos. Creo que en el año 94, 95, había ido a un congreso en Tampa o en algún lugar, y fuimos a Nueva York con mi señora. Y entonces, caminando por la Séptima Avenida, de repente pasa uno, y me doy vuelta, era Marshall. Y él también me vio, se dio vuelta. Obviamente nos saludamos, pero no teníamos relación, ¿no? Sí. Obviamente el impacto de Marshall fue muy grande, no solamente en la parte judía, sino que en la parte civil, en la parte de la comunidad, de la sociedad, que hizo un trabajo magnífico. Y entonces, vos sos yo soy alumno de sus alumnos. Claro, Alumno de sus alumnos. eso es importante. ¿Sí? Ser alumno de alumno. Y sí, como hay maestros de maestros, hay alumnos de alumnos, ¿no? Claro, Y, sí. Sí, soy alumno de alumno. Nunca lo llegué a conocer, siempre escuché historias y demás. Mi familia a nivel personal, los romanos, originalmente eran de Acoa, había como una sinergia entre Acoa y el Templo de Libertad también, ¿no? Digamos que mi familia de origen sefaradí, pero muy relajado en el rito, en las costumbres, más allá ¿De qué procedencia? Siria. Siria, pero ¿De qué procedencia de Siria? Damasco. Yami del norte. Sí, no Halabi. No, Halabi, Suaya, que es mi abuela paterna.
Pero bueno, los romanos eran parte integral del Templo Libertad, en estas mismas épocas que nombrabas, también de Ramá. Mi papá hasta el día de hoy se acuerda de cómo activaba en Ramá, y bueno, también mi familia luego fue de los que del Templo Libertad se fue con Marshall y todos O lo hacia el... Middleman. Con los Middleman, con los Tewal y con muchas otras familias, se fueron para Betel y para el seminario, y ahí siguieron su vida. Pero tú te quedaste ahí en Betel, en Libertad, como asistente del rabino Schlesinger. ¿Cómo era el rabino Schlesinger? ¿Cómo lo Bueno, describirías? mira, el rabino Schlesinger él era suizo, no era alemán, Ok, ¿no? En la ciudad de St. Gallen. Y él era hijo de rabino. El rabino quería que él estudie rabino, pero él no solamente estudió rabino, sino que estudió economía, ok, se recibió de economía. Él era un hombre, ¿cómo te puedo decir? Ante todo, tenía una prestancia muy grande, era un caballero, ¿no? Era un hombre que hablaba un castellano divino, un castellano excelente, y era muy bien conceptuado en la sociedad argentina, ¿no? Claro, con el asunto de Marshall, obviamente hubo un choque, pero yo primero lo considero mi maestro, porque yo aprendí muchas cosas, ¿no? Y él también me empujó para... y Schlesinger hoy en día ya no sé cuántos son los recursos que lo recuerdan, pero él dejó su impronta en su tiempo, pero fuera de su tiempo, nada. La que sí dejó fue la primera esposa de él, ok. Erna Schlesinger, que escribió varios libros, entre ellos el más famoso es Tradiciones y Costumbres Judías, Ok, ¿no? Un libro muy lindo, y otro libro, 1000 preguntas sobre judaísmo. mira vos. Bueno, la mujer pobre murió en el año 58, un Ah, año antes que yo entré, y después él se casó con con otra señora que era portuguesa, Débora Schlesinger, tuvo una hija, Esthercita, que entre paréntesis fue Yo lo que no te dije, que yo fui moré también en el Rambam, oh, el famoso Rambam. sí, y en el Talpiot. Talpiot. Talpiot también, ¿no? Bueno, y entonces hicieron la liá y ya se murieron las dos, ¿no? Entonces, ya te digo, él era una persona muy respetada, muy Lo, bien. lo que me maravilla de escuchar, ¿no? Hoy vivimos tanta separación, ¿no? Entre el movimiento reformista, conservador, ortodoxo, y no trabajo en conjunto y demás, pero en tu propia vida lo que te escucho era que el rabino Fink trabajaba para este instituto del Templo de Libertad, que era una comunidad liberal, y después pasa a ser el Ab Beit Din de Haifa, y vos como moré y Baal Koré del templo de la Sinagoga de Libertad, también eras moré del Rambam y del Talpiot, dos colegios, uno sefaradí, uno ortodoxo, digamos, o moderno y demás, que hoy sería casi imposible pensar que un Baal Koré o que un moré de una sinagoga conservadora reformista de la Argentina enseñe también en un instituto ortodoxo y viceversa, ¿no? ¿Vos viviste ese tiempo donde las diferencias no eran tantas, o por lo menos los cruces eran mucho más de lo que se viven Claro, hoy? lo que pasa que el movimiento conservador eran los comienzos del movimiento, entonces no era tan pronunciado, porque ahora ya también tenemos el movimiento reformista, que es pronunciado, ya tiene un seminario, el movimiento reformista, ¿no? Entre paréntesis, te digo, si yo no soy adepto al movimiento reformista, pero yo te dije algo que lo repito acá también, que a mí no me gusta la palabra tolerancia, sino que me gusta la palabra respeto. Y, No, sí, te sí. quiero decir respecto, y no me hago propaganda. Cuando me mudé para acá,
Yo en mi casa tenía un cuarto con libros, tenía como 1000 libros, ¿no? Y me tuve que deshacer. Acá traje 350. Ok. Bueno, Un shlish, un tercio. pero una parte, la parte hebrea, con libros en inglés, en francés, en fin, todo eso lo doné al seminario reformista. Ok. Porque me pareció que era el lugar, porque el seminario rabínico tiene Ya de tiene todo, muchos libros. tiene de todo. Y entendí que por lo menos alguien lo va a leer. Contanos un poco esa, vos no siendo reformista, y como dijiste, no adepto al movimiento reformista, pero respetando y compartiendo de alguna forma, porque la sinagoga del Templo Libertad, más allá de lo que haya sido en sus comienzos, en los años 50, 60, hoy es uno de los, vamos a decir, estandartes, una de las principales comunidades reformistas de la Argentina, conjuntamente Bueno, pero con Mishkan. de hace poco, Contanos, muy poco, cuando no sé cuántos años hace que en el año 2000 tomó la dirección del templo la Fundación Judaica, que lo hizo el rabino Sergio Bergman. ahí fue el momento que institucionalmente se hizo reformista. No se hizo reformistas, empezó a muchos cambios. Ahí fue cuando se dividió, que hubo un minyan tradicional a mi cargo, que era porque el templo tiene el templo grande y tiene un templo chiquito, ¿no? Abajo. Y ese templo, uno de los socios, Leo Spokojny, él lo reformó en homenaje a los padres que murieron diferencia de 20 días, Wow. murieron y eran sobrevivientes del Holocausto. Entonces se reformó el templo manteniendo la forma, ¿no? Porque el templo es Monumento Histórico Nacional del año 2000. Entonces, en ese momento empezó la división. Y entonces, Sergio después entró, digamos, al movimiento reformista y se creó el seminario. El Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista. Sí, que hace, ¿cuántos son? 3 años, 4 años. 4 o 5 años 4 o más. 5 años. Entonces recién ahora, claro. digamos, hubo el corte. ¿Y cómo fue? Porque vos estás hablando desde el año 2000, esta división entre el minyan más progresista, el minyan liberal, sí. En el templo central, sí. Y después en lo que llamaríamos acá en Estados Unidos el chapel o el Beit HaKnesset pequeño, dirigido por ti, el minyan diario tradicional. ¿Cómo fue esa convivencia entre lo tradicional y lo moderno? Porque no es un modelo que se repite en muchas comunidades del mundo. ¿Cómo fue eso? Mira, vos tocás, séme sincero. Claro, vos tocas algo que no quiero mandarme la parte. No, es nada. Pero yo traté de ensamblar las cosas para que sean, como decimos en Ibrit, Bejitov, de la mejor manera. O sea, que ayude mucho bastante a Sergio para que, digamos, ese cambio o ese corte sea lo menos doloroso posible. Y pienso que se dio muy bien eso, se dio muy bien. Sí. ¿Y vos continuaste entonces con el minyan diario, día, noche, Shabbat, Hagim, sí, en el minyan diario del templo? Sigue hasta ahora. Vos ahora estás hace 6 meses aquí en los Estados Unidos y alguien te continúa en ese minyan diario. No como rabino, pero el minyan continúa. ¿Y el minyan era literal 10? ¿Cuánto era el promedio? Los 10 son, pero pagos. Ok. Son pagos. Hasta el día de hoy son pagos. Hasta el día de hoy son Hay pagos. los famosos batlanim. No, los que una parte lo da el templo
y otra parte lo da Leo Spokojny. Para pagar este minyan diario. Para pagar Y aparte de esos 10 pagos, ¿hay otra gente que va y participa de los Sí, servicios? los viernes a la noche y van, va bastante, no, pero irán 10, 15 personas. Más de eso. ¿Sí? Y el sábado de la mañana no, vienen 2 o 3 nada más. Extras extras de los que... Sí. Mirá qué interesante, ¿no? Sí. Y así como vos te retiraste del mundo rabínico cuando viniste para aquí, ¿no? Exacto, para los Estados Unidos. Sí. Me jubilé. Te jubilaste. Me jubilaron. Okay. No, Y digo, guías man. digo, ¿cómo se llama? En chiste, digo, porque me hicieron muchos homenajes, y uno de los homenajes interesantes son ¿cómo se llama? Me pusieron una matziva. No. A ver, espera, te voy a mostrar. En el museo, yo era director del museo también. Después me mostrás, después subimos la foto, no te preocupes, Shimon. Después subimos la foto. Bueno, entonces te pusieron una placa. Una placa, ahí está, me pusieron una placa, en fin. Porque fueron muchos años, medio siglo prácticamente, ¿no? 63 años. 63 años en una A ver, institución. no, sí, del año 59 son 63 años. Con el intervalo de... Pero, sí, qué maravilloso. ¿Y qué? ¿Hay algo en tu vida rabínica, pastoral y como moré? Porque vos te definís principalmente como un moré, como un maestro. ¿Hay algo así como alguna anécdota particular, alguna enseñanza particular, algún momento fundamental que en esta conversación no hayamos tocado, que te gustaría traer a la memoria? Algo así como que para vos esto fue fundamental en tu vida. Mira, anécdotas hay muchas, tantos años, pero hay hay una anécdota que salió el gobierno de la ciudad, sacó un librito con momentos de cada una de las religiones. Yo también escribí ahí en ese. Entonces escribí una anécdota interesante. Bueno, sí, es interesante. Un sábado, vos sabés que el sábado a la tarde, el rito, la música es muy especial. Hay que estar preparado, saber si se sigue los cánones de la tradición. Del Minjá de Shabbat. Minjá de Shabbat. Bueno. A ver si lo sé, pará. A ver si lo recuerdo. No es... No. ¿Cómo era la melodía? Ashrei, Yoshvei, Beiteja, Oyeleluja, No era esa melodía. Pará, la voy a recordar. Sí. No, pero cuando yo trabajaba en la sinagoga del Beit Knesset de Nueva York, utilizábamos el Nujas tradicional. No, por ejemplo, la Amidá. Ata Ejad Beshinja Ejad, ¿no? Entonces, Ata Ejad Beshinja Ejad. Es una música, es ashkenazí. Sí. El sefaradí puede ser. No, pero utilizaba el nusach ashkenazí. También, no importa. En aquella época, estoy hablando de, puede ser del año 70, 73, 75, una cosa así. Uno de los Hazanim conocidos que hubo en Buenos Aires llamaba Carmel Bates, que él inventó, digamos, la asociación para ordenar Hazanim. Obviamente, muchas cosas para hablar. Bueno, la cosa es que un sábado a la tarde aparece Carmen Bates con un señor más bien gordito, bajito, y me dice, mire, este señor
viene aniversario, Yahrzeit, aniversario de la muerte de la madre. Y él quiere rezar. En aquella época había 3 Hazanim y no se permitía rezar a nadie. Entonces yo le dije, mire, usted sabe que acá no. Dice, mire, haga una excepción, usted no se va a arrepentir. No, mire, yo tengo que cumplirla. No, haga excepción, no se va. Bueno, estuve de acuerdo. En mi vida escuché un minjá de Shabbat como este hombre rezó. Este hombre era Richard Tucker. Richard Tucker, bueno, no me despierta nada. Richard Tucker fue uno de los grandes tenores que hubo, y él se fue de ahí y cantó Tosca en el Colón. Wow, está ahí a la vuelta. A la vuelta. Wow, wow. Pero eso fue algo magnífico. Mira, yo tengo muchas anécdotas. Yo solo no, cada uno tiene. Pero, por ejemplo, yo estuve en Curitiba. Y trabajé mucho en la parte de la confraternidad Judeo-cristiana. Y como yo tenía mi hija en Buenos Aires, mi hijo ya estaba en Europa, entonces un mes íbamos nosotros, o mi señora o yo, y un mes venía mi hija, ¿no? Entonces un día yo fui a Buenos Aires y volví. Estoy esperando en el aeropuerto para tomar un taxi y siento que alguien me toca. Entonces, y me doy vuelta, es el arzobispo de Curitiba, don Pedro. Entonces me dice, rabino, ¿qué hace acá? Digo, mire, estoy esperando un taxi para ir, ¿no? Dice, no, dice, yo lo voy a llevar. Y me llevó. Y yo pensaba, en Buenos Aires va a hacer eso, el arzobispo me va a llevar. Y quedamos siempre en relación. Muy relacionados. Eso también fue importante, ¿no? El Templo de Libertad fue uno de los primeros... el Templo de Libertad. En la relación judeo-cristiana, ¿no? También. En el año 58, el rabino Schlesinger, el presbítero Cuchetti y el pastor Sosa crearon la confraternidad judeo-cristiana. Y 2 años más tarde, en el año 1960, se hizo un concierto interreligioso en el Teatro Colón, donde intervinieron el coro de Libertad, el coro, bueno, vos no te acordás, pero había un coro muy importante que se llamaba Lagún Onak, ¿no? Que era de los vascos, ¿no? Y el coro metodista. Todos hizo su parte y terminó con el Mesías de Handel, cantando los 3. En el año 1960. Sí, claro, hoy en día algo, digamos, que en todo el mundo judío, en todo el mundo sí. Está convalidado el diálogo judeo-cristiano, el diálogo interreligioso. En los años 50, en los años 60, recién, incluso antes del Concilio Vaticano II, era el momento de la historia donde estaba comenzando esto. En el año 1971, el que fue después el arzobispo, el monseñor Quarascino, él era el presidente del CELAM, ¿no? Entonces él creó una división de la confraternidad y trajo monjas de Brasil de Nuestra Señora de Sion, de la comunidad de Nuestra Señora. Yo trabajé mucho con ellos. Ellos tenían cursos y yo iba una vez por semana, no, una vez por mes, y daba los cursos. Cuando fui a Curitiba, esa congregación tiene 4 casas de retiro, o sea, de clausura, como se llama. Una de ellas estaba en Curitiba. Yo iba una vez por mes a darles clases a esas... ¿De Torá? ¿De qué dabas? ¿De Taná? ¿De qué dabas? Sí, de Torá.
Torah. que estaban esas monjas, eran 8 monjas de clausura, y Wow. me aceptaban. Eras el único que podía abrir la puerta Sí, para ver. Wow. hay un colegio de Sion que tenía en aquella época, no sé ahora, tenía 1500 alumnos, ¿no? Y había alumnos judíos, hay un colegio, pero había algunos alumnos que iban ahí y la superiora les daba clases de judaísmo a Wow. los alumnos judíos. Wow, wow. Obviamente Brasil es muy especial, todo eso. Simón, tu historia desde cuando sos la historia viva del judaísmo en el siglo XX, en la Argentina, en una institución como la CIRA, desde tu lugar, y tu apertura mental, y tu tradicionalismo por un lado, pero también el respeto a los cambios, a las transiciones, y viviste todas, ¿no? Desde Marshall, a comienzos de los años 60, Fundación Judaica con el rabino Sergio Berman a comienzos del 2000, y todo lo que hay in between, los tiempos de Schlesinger, los tiempos de apogeo del Templo de Libertad y los tiempos de mayor o decadencia o caída, ¿no? Como toda institución que tiene sus años de gloria, ¿no? Quiero llevarnos hacia el final de este episodio de PLF para hacerte algunas preguntas, como llamamos en PLF un ping-pong de preguntas y respuestas, con preguntas muy rápidas y respuestas muy cortas, ¿no? Como decimos en Pirkei Avot, Shoel Inyan Umashib Kalaha. Preguntamos al punto y respondemos concretamente para conocerte en otro aspecto, Shimon. Pero más despacio. Más despacio, lo hacemos despacio. Shimon, la primera pregunta. ¿Cuál es tu Hag, tu festividad preferida? Si tuvieses que elegir una. Mira, para mí la festividad preferida es Pesaj. Esa. ¿Y un personaje del Tanaj que sientas alguna afinidad, algo en particular con algún personaje? No, para mí un personaje que siempre lo utilizo y etcétera es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. ¿Por qué Rabbi Akiva? Porque hay no sé, una anécdota que no sé si vos la conocés, que Rabbi Akiva iba por la calle y pasó por un mendigo y el mendigo le pidió una moneda y él en aquella época no es como los rabinos de ahora, no tenía ni una moneda. Entonces miró, no tenía moneda, entonces dijo, mira hermano, no tengo ni una moneda, mañana paso y te la doy. Entonces el mendigo le dijo, con decirme hermano ya basta. La fe, linda historia. De Rabbi Akiva. ¿Y alguna así, otra historia del Tanaj o de la Torá que también llama tu atención o que siempre fue una historia que solés contar? ¿Algo? Mira, lo que me llama la Torá es Abraham. Abraham. Abraham solamente que fue el primer judío, sino que él se dio cuenta lo que es el mundo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que es el mundo y tenemos que darnos cuenta qué es. Mira, no sé si hay tiempo, pero en el libro ¿no? Acá, justo antes de empezar el programa, me obsequió el libro que tiene el rabino Shimon Mogilevsky, anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos, que me dijo que cuando daba clases a la noche para los adultos, siempre contaba una historia como para despertarlos, ¿no? Para despertar el interés, como esa famosa anécdota que aparece en la Gemara sobre Rabba, que dice que empezaba cada shiur con milta de bedijuta, con un chiste, para despertar la atención, e incluso el famoso Rabbi Akiva, ¿no? Que a veces cuando los alumnos se dormían, que ellos se duerman, él les contaba algo de Agadá. Después estudiaban alajá, pero le contaba una linda anécdota de Agadá. Yo en el libro pongo que una de las anécdotas que más me llamaron la atención y me fueron un aliciente como para escribir un libro, no sé si vos la conocés, del judío religioso con los soquetes. ¿Contaras? No, bueno. Contala para todos los que están viendo y escuchando. Está bien. Dicen que en Nueva York había un judío multimillonario que que era muy religioso. Él, cuando ya fue mayor, llamó a sus hijos y les dijo, miren, yo no sé cuándo va a llegar mi hora,
pero yo dejé 2 cartas. Cuando me pase algo, abran la primera carta. Y a los 30 días el Shloshim. hablan la segunda carta. Entonces, cuando murió, la primera carta decía: yo quiero que me entierren con un par de soquetes blancos que mi mamá me hizo en Rusia o en Ucrania cuando vine acá a Nueva York. Y están en tal y tal lugar. Entonces, fueron a buscar los soquetes, los encontraron y los llevaron a la Hebre Kadish. Entonces la Hebre Kadish dice: mire, señor, nosotros no podemos, porque Los Tajrijim no son parte de los Tajrijim. no son todos iguales los Tajrijim. Dice: pero ¿cómo? Nuestro padre era tan religioso, nos pidió eso. Vayan a hablar con el rabino. Hablaron con el rabino, empezaron $10.000, $1.000, en fin. Entonces el rabino dice: miren, aunque me den millones, está prohibido, no. Y lo enterraron así. Al mes abrieron la segunda carta y él pone en la carta: estoy seguro que me enterraron sin los soquetes. Lo único que quería con esto es para que ustedes sepan de que, a pesar de todo el dinero que ustedes tengan y que sean ahora más ricos, etcétera, que sepan que ni un par de soquetes se puede llevar al otro mundo. Solamente de cada persona quedan 2 cosas: la caridad que hizo y el buen nombre. Hermoso, hermoso. Hermosa historia y la voy a compartir quizás en un próximo Shloshim que me toque hacer. Y como dice la Gemara, Beshem Bro, voy a citar que me la enseñó el rabino Simón Mogilevsky, una hermosa historia. Y vos eras un ish tefilá, un hombre de la tefilá, mantuviste el minyan diario, dirigías una tefilá. ¿Hay alguna tefilá, alguna brajá que sientas alguna conexión en particular o alguna melodía de alguna tefilá que mueva tu corazón, que te conecte? Pero a mí lo que me toca mucho cuando digo Tajanún, Vayomer David el Gat. ¿Por qué esta parte? Vayomer David el Gad, le dijo David a Gad. Nipla Bead Hashem, voy a caer en manos de Dios y que no caiga en manos del hombre. Ok, perfecto. ¿Y una mitzvah? ¿Alguna mitzvah que sea tu mitzvah? Ayudar. Ayudar, pero ayudar en todos los órdenes. A veces, más con una palabra que con dinero. Como enseñamos que Gemilut Hasadim es mucho más que Tzedaká, ¿no? Gemilut Hasadim es solo para los... Tzedaká es solo para los pobres, que Gemilut Hasadim es para ricos y pobres. Esta palabra de ayuda puede ser para todos. Con una palabra se puede ayudar mucho. ¿Algún personaje de la historia judía que no conociste, que vivió en otro siglo, que te hubiese gustado sentarte a tomar un café, a charlar, a aprender de él o ella? Mira, personajes, hay muchos personajes, pero pienso que el personaje que más me interesaría es Disraeli. Disraeli, Benjamín Disraeli, primer ministro de Gran Bretaña. Que tuvo que sufrir tanto antisemitismo y que sin embargo él se mantuvo firme. Mirá qué interesante. Y hablando así de la historia, ¿no? Si podemos en cronovisor ir a otro momento de la historia, ¿algún momento de la historia judía que te hubiese gustado pasar un Shabbat o una semana ahí para vivir eso? Vivir ese momento crucial de nuestra historia. Mira, el momento crucial que viví fue cuando se creó Israel. 48. Sí, que todos... ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? A la calle en Buenos Aires y en la calle Larrea, donde estaba el Congreso Judía Mundial. En aquella época estaba Tzur, que fue y habló a la gente. Tzur, que fue después el primer embajador. El primer embajador, sí. Wow, sí, eso que hoy vemos en canales de YouTube de cómo las comunidades judías del mundo salieron a festejar, vos lo viviste.
Y para terminar, Aharon Habib, Seguro, ¿no? dos últimas preguntas, dos últimas Shelot. No, Dos últimas preguntas, te cierro, nada, no importa. pero me gusta hablar con podés vos, aprendo mucho. Shimon, dos últimas preguntas. ¿Qué le dirías a un joven judío hoy de por qué vale la pena ser judío? ¿Qué le dirías a un joven que hoy la identidad religiosa, cultural, es ciudadano del mundo? ¿Por qué ser judío? ¿Por qué vale la pena ser judío? Vale la pena ser judío porque es una forma de vida. ¿Y qué le aporta esa forma de vida? ¿Qué le aporta esa forma de vida a ese joven? Va a tomar mitzvah. Me encuentro con uno hoy a la tarde, ¿qué le digo? No, esa forma de vida le aporta de que sepa que es un ser humano, por un lado, y por otro lado que sepa de que hay alguien que guía todo esto. Y lo último, ¿cuál sería el mensaje judío para el no judío? El mensaje judío para el mundo, para la humanidad. El mensaje judío es, primero de todo, yo le diría que cada uno practique su religión. Si va a practicar su religión con conciencia, va a entender cómo se tiene que relacionar con el no judío. Y segundo, saber que todos somos iguales. Amén. Shimon Mogilevsky, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por tus anécdotas, tu historia y tu lucidez, ¿no? A tus jóvenes 78 años. Sos parte de la historia judía argentina y para mí es un privilegio, un placer poder haberte invitado a este PLF y que los que están viendo y escuchando puedan aprender. Así que gracias, Shimon. Estoy a disposición. Nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.